Hechos 2, 42, 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra perseveraban, empieza así el versículo 42 que hemos leído. Los 3.000 que confesaron la fe en Cristo y fueron bautizados, en el versículo anterior, el 41, son quienes mostraron la autenticidad de su fe perseverando. Esa es una señal de la verdadera salvación. Jesús declaró en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La verdadera rama, permanecer en la vid. Juan 15, del 1 al 4, ¿verdad? La buena semilla no se marchitará ni morirá bajo persecución. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, dice lo que hemos leído. El propósito de la iglesia es claramente ser verdad revelada. Dios la diseñó para ser un lugar donde su palabra se proclame y se explique. Un creyente debía considerar como un día desperdiciado aquel en Un creyente debería considerar como un día desperdiciado aquel en que no aprende algo nuevo, o en que no puede enriquecerse profundamente mediante la verdad de la palabra de Dios. La iglesia primitiva se basó en el ministerio de enseñanza de los apóstoles, cuya doctrina, ahora escrita en las páginas de las escrituras del Nuevo Testamento, deben enseñarla todos los pastores. La Biblia es alimento para el crecimiento y el potencial del creyente y no la del otro. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer la Biblia es que tenemos que tener el concepto histórico, ¿verdad? Lo que están contando aquí, ellos no tenían de un Nuevo Testamento. No lo mismo que ahora, tú crees, llegas a la iglesia y lo primero que hacen es que te dan la palabra. Esa palabra es la doctrina de los apóstoles. Aquí la gente tenía que escuchar, tenían a los apóstoles, ¿verdad?, de primera mano, los que luego escribieron los libros para que nosotros pudiéramos tener la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la doctrina. Dice, en la comunión, el significado básico de koinonia, comunión, es camaradería o tener en común. Quienes reciben a Jesucristo se convierten en socios con Él y con todos los demás creyentes. Primera de Juan 1:3. Esa comunión es permanente, porque nuestra vida eterna compartida con otros es para siempre. Para un cristiano, el hecho de que no participe en la vida de una iglesia local es inexcusable. La Biblia no contempla la vida cristiana como algo que se lleva aparte de otros creyentes. Todos los miembros de la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo, deben participar activa e íntimamente en asambleas locales. En el partimiento del pan. En la comunión, todos los cristianos se reúnen en terreno común a los pies de la cruz. Jesús ordenó recordar su muerte y resurrección con esta práctica del partimiento del pan. En las oraciones. La primera hermandad participaba con entusiasmo y persistencia en la oración. Jesucristo había prometido en Juan 14, 13 y 14,
todos los que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La iglesia primitiva tomó esa promesa como la fuente de la provisión divina para todas sus necesidades e incesantemente buscó la ayuda del Señor. Las oraciones vistas aquí no solo son de creyentes individuales, sino de toda la iglesia. Una iglesia que cumple los deberes espirituales descubre que estos producen carácter espiritual. 4 aspectos del carácter de la primera hermandad se pueden distinguir en estos pasajes que hemos leído hoy. El primero, y sobrevino temor a toda persona. Phobos, palabra griega que dice temor, se refiere al miedo o terror sagrado relacionado con la sensación de presencia divina, a la actitud de reverencia. Describe el sentimiento producido cuando alguien comprende que Dios está a mano y que está con nosotros. El sentimiento de que Dios está con nosotros trae ese temor, ¿verdad? Muchos de nosotros no haríamos cosas tremendas. Muchos de nosotros no caeríamos en pecados si tuviéramos en cuenta de que Dios está con nosotros, que constantemente está con nosotros, que no estamos solos o independientes, que Él está dentro de nosotros, que somos una habitación, ¿verdad? Para Él, un templo. Dice la segunda, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Otro de los principios, este viernes quizás tengamos tiempo para tratar, el viernes por la noche tengamos tiempo de tratar cómo leer la palabra, los distintos aspectos de la hermenéutica, cómo tienes que acercarte a la palabra. Y una de ellas es que tienes que leerlo textualmente, no te puedes inventar, no puedes sacar del contexto lo que estás leyendo. Y aquí lo que estamos leyendo, no sé en otros versículos, porque estamos empezando el estudio de Hechos, pero en este momento las maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, no por los 3000, ¿vale? Ok, entonces, de momento eran los apóstoles, esas personas que habían estado con Jesús y estaban en dirección de esa iglesia, de esta iglesia que se crea, que eran los que estaban empezando a discipular a los discípulos, a los que se habían convertido. Una razón para el temor que inspiraba la primera hermandad eran las muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Las maravillas y señales estaban diseñadas para atraer la atención y señalar la verdad espiritual. Esas señales siguen hechas para hoy en día y están reflejadas en su palabra, y a nosotros nos tiene que dar tanto respeto, tanta admiración como les hacían en aquellos días, ¿verdad? Eso es fe. Aunque no lo hemos visto, creemos que así era. En esos primeros días, antes de que contiendas y divisiones afectaran a la iglesia, todos los que habían creído estaban juntos. Poseían no solo una unidad espiritual, sino también una identidad práctica. Colaborar no estaba limitado a cosas materiales, sino que también incluía beneficios espirituales y de ministerio. Cada día perseveraban unánimemente reuniéndose en el templo. Sin embargo, los momentos de hermandad no se limitaban al templo. También partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Partir el pan se refiere al culto de comunión y comer juntos a la fiesta de amor que acompañaba a la cena del Señor. Y dice que con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios. Es otro de los, ¿verdad?, de los argumentos que vemos de esta primera iglesia. No es extraño que una iglesia unida, milagrosa y colaboradora también fuera una iglesia alegre. Una de las razones claves para esa alegría era la sencillez de corazón que ellos manifestaban. Alabar a Dios también produce gozo. Significa referir sus maravillosos atributos y obras. El objetivo de la primera hermandad era exaltar al Señor
y eso produjo verdadera felicidad. La alegría llega a quienes dan gloria a Dios. La vida colectiva, dinámica y el carácter espiritual de la Iglesia tuvieron gran influencia. Y teniendo favor con todo el pueblo, dice la Escritura. Los deberes y el carácter en ellos les concedieron favor con todo el pueblo. Todavía iban al templo y estaban abiertos en cuanto a su fe, de modo que todos podían ver y experimentar las vidas transformadas de los cristianos iniciales. Los primeros creyentes demostraron que eran ciertas las palabras que Jesús decía en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, o yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y por último, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La evangelización eficaz fue el efecto definitivo de los deberes espirituales y el carácter de la primera hermandad. Que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos nos recuerda que Dios es soberano en cuanto a la salvación. Este breve atisbo de la primera hermandad proporciona una valiosa perspectiva de lo que conforma una iglesia sana y creciente, digna del nombre. La adecuada devoción a los deberes del Espíritu produce el apropiado carácter, el cual, a su vez, origina un poderoso y salvador efecto en los pecadores. Bueno, no sé, no todos, ¿verdad? Están participando en una iglesia local. En estos tiempos en los que hemos sido, sacudidos con un impedimento de nuestras libertades, ¿no? Pues es verdad que la iglesia ha afectado en medida, ¿no? Hay muchas iglesias que no pudieron resistir todo lo que sucedió en el cierre, en la pandemia, y hablo de pandemia porque así lo llamaron, ¿no? Independientemente de lo que haya sido. Pero cierto es que nos obligaron a mantenernos en casa, impidiéndonos nuestro derecho de reunión. Claro, era la excusa, es que era por seguridad, ¿no? Unos a otros nos íbamos a contagiar y iba a ser tremendo y eso iba a producir que muchas personas pues murieran. Qué bueno que nos cuidan tanto. Bueno, no está muy claro el tema y tampoco es el tema de hoy, pero lo que quiero decir es que, bueno, hay cierto sector en el que en ese tiempo descubrió una nueva forma de iglesia y que es a través de Internet. Y digo, es temporal, ¿eh? Sé que es temporal porque sé que cuando la iglesia sea aún más perseguida, esa iglesia es la primera que va a dejar de existir. Lo que en un momento dado fue la salvación para la iglesia local, que vieron la apertura de que se podían reunir por internet, aunque estuvieran en la misma ciudad o en la misma comunidad, porque como no se podían permitir reunirse, no podían salir de las casas, el internet fue el medio de poderse reunir. Bueno, pues eso será lo primero que quiten, digamos, cuando digan que el cristianismo es algo peligroso y nocivo y que está prohibido, ¿verdad? Que es totalmente absurdo y entonces nos prohibirán el comunicarnos por internet. Bueno, mientras que las vacas gordas están, acumulemos granos, porque en ese otro momento, cuando suceda, vas a tener que salir a la calle y vas a tener que buscar y vas a tener que crear tu iglesia local y como en China. No sé ahora, pero en épocas de mucha persecución, la iglesia era totalmente subterránea en casas y crecía más que el resto del mundo y había una pasión y una entrega por Cristo que no lo había en el mundo libre, que podían reunirse en locales y en sitios grandes. Entonces, digo, es necesario que un creyente tenga
coironía, tenga reunión. Y cuando hablo de iglesia no estoy diciendo que te metas en la primera iglesia que encuentres. Yo ya lo he contado otras veces, que estando aquí, en donde en la localidad que yo estoy, que no hay iglesia, y estando bastante tiempo, ¿verdad? Casi 2 años sin poderme reunir, porque no tenía iglesia y no podía salir, pues, y me llamaba la atención la iglesia católica y me daba envidia verlos cuando sonaban las campanas, porque ahí es una localidad pequeñita que cuando llaman a la iglesia tocan las campanas, ¿no? Y la gente entraba y me daba envidia y decía, ay, ahí se están reuniendo. Bueno, pues los que se están reuniendo creen en Dios, yo tengo que estar ahí, y entré erróneamente, porque más que para mi beneficio fue para su estorbo, porque pensaban que entraba con alguna mm, eh, pensamiento de quererme llevar a los fieles a la iglesia pagana del protestantismo, ¿no? Pero no, tiene que ser una iglesia sana, ¿no? En la que realmente se esté compartiendo las cosas de Cristo. No, no te sirve una secta, ¿verdad? Eso no es iglesia. No te sirve meterte en una secta o en un sitio donde realmente no te van a manipular o te van a dañar o te van a hacer que hagas cosas que no son bíblicas. Entonces, necesitas en este tiempo de vacas gordas, mira, yo no sé cómo será tu iglesia, pero aquí te estamos dando una oportunidad. Nosotros somos un granero abierto, ¿verdad? Somos la luz. Somos un granero abierto. ¿A qué? A que puedas aprender. Aprender es lo que el Señor nos ha puesto a nosotros para que, os digamos, en el tiempo, en la posibilidad. Yo no por jactarme, pero yo no tengo, excepto el sábado, y ya me estoy comprometiendo con mi hijo con lo que está haciendo. Y el domingo, entre comillas, ¿no? Porque el domingo también tengo por la noche, pero esa es parte, solo tengo ese espacio para poder dedicar a mi familia y a poder un momento relajarme. Todo el resto del tiempo yo lo tengo ocupado en el sentido de decir, Señor, lo que tú quieras que yo haga es un tiempo en lo que hay que sembrar, hay que sembrar, hay que sembrar, porque luego llegará el tiempo de cosechar. Amén. Entonces hay que sembrar. Y la forma de sembrar, pues es entrar en la palabra y dejar que la palabra, ¿verdad?, te siembre y siembre a otros. Y de esa forma, pues estamos creando los graneros, que cuando llegue la dificultad, esos graneros serán los que den la esperanza a otras personas que lo estén pasando muy mal, ¿verdad? Y que tengan poca esperanza y que se encuentren totalmente que el mundo y todas las cosas del mundo se caen y se desestructuran y quieran seguir a Cristo y quieran alcanzar la salvación. Amén. No todos, porque muchos seguirán a la bestia. Lo dice en Apocalipsis, ¿no? No es algo que no vamos a ver, ¿no? Hoy yo con una mujer que viene aquí a casa a ayudar a mi mujer a levantar a mi suegra, yo le hablaba, ¿no? Directamente le digo, mira, tú haz lo que quieras, pero Dios ya te ha dado la oportunidad, yo ya te he dicho lo que tienes que hacer. El día que te encuentres cara a cara con Jesús, no le digas, ay, es que no me dijiste. Te lo acaba de decir. Tienes una posibilidad de poderte arrepentir y poder empezar a vivir una vida con propósito con Dios. Ah, no, bueno, vamos a dejarlo más para adelante, me decía, ¿no? Cuando le decía que tenía que ponerse a leer la Biblia y le daba pereza ponerse a estudiar la Biblia. ¿Amén? Entonces, la gente quiere soluciones para las cosas que quiere él, para sus problemas. Me deja el novio, quiero otro novio. Tengo problema económico, tengo el trabajo, no me gusta, quiero otro trabajo. No quiere nada saber de lo que Dios quiere o del propósito de Dios o de qué le pasa alrededor de las personas espiritualmente, ¿no? A tu comunidad o a tu familia. Eso no les interesa. Entonces, necesitamos una iglesia. La iglesia es el lugar donde encontramos la comunión, la iglesia es el lugar donde encontramos, ¿verdad? Ahí es donde estamos, porque lo que nos mandó a hacer el Señor es algo conjunto, no es algo individual. No pienses que porque tú leas la Biblia, creas en Dios, ores y estés ahí, ya estás en la posición y en la voluntad de Dios, porque lo que Dios quiere es que tú seas uno con la iglesia. Entonces, bueno, mientras que tengamos el internet, mientras que tengamos esto, pues aprovechémonos y no tenemos cerca de nosotros
iglesias locales sanas, iglesias locales que estén diciendo una palabra sana. Si estás en una iglesia en la que, bueno, dices, uy, me parece que esta iglesia está un poco desviada, no importa, ahí va a haber muchas personas que van a necesitar granos, van a necesitar palabras, mientras que haya posibilidad, carga tu granero, aprende, acércate a la palabra, crece en la seguridad del Evangelio para luego poder ir a todas esas personas que conoces y que son una comunidad y que están conjuntas. Tómatelo como que es una asociación y que dentro de esa asociación vas a poder crear muchas personas salvas. No todos los que están en la iglesia son salvos, no todos. Y los que están aquí y llevan un tiempo siguiendo Somos la Luz, se van dando cuenta de que, no todo el mundo es salvo, ¿eh? Aquí hay muchas personas que todavía no han alcanzado la gracia. Amén. Entonces también compartir con otros. Amén, Ángela. Entonces, vemos que la iglesia, ¿verdad? Y aquí en el estudio que hemos visto hoy, vemos que la iglesia es un sitio de comunión, no un sitio de crítica o para hacer amigos, es un sitio de comunión, es un sitio para poder recordar, ¿verdad? Juntos compartir el pan en lo que recordamos, lo que dijo Jesús, que es bíblico. Mira, recordar esto, ¿no? La muerte del Señor a través de la cena, ¿verdad? Es un sitio para poder juntarnos y orar, ¿verdad? Es un sitio donde participamos y hay alegría, hay gozo. ¡Wow! Se fue todo. Espera. Me quedé sin internet. Ok. Sin gozo. Es un sitio donde al poder compartir, poder hacer lo que estamos haciendo en la iglesia, tenemos favor con todo el pueblo. Esto es muy interesante, ¿no? Porque, claro, uno, no para llenar la iglesia, sino para tener favor con el pueblo. Porque no todo el mundo va a venir a nuestra iglesia, ¿verdad? Ahora lo que queremos es que la gente venga a nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es la mejor, porque nuestra iglesia es la única. Todos pensamos que nuestra iglesia es la única y no, no. Ahora, sí hay una iglesia única y es la que todo el mundo, ¿verdad? La que todo el mundo participa, en la que... Bueno, se paralizó por un segundo esto. Ya estoy aquí. Es que... A ver si ahora quiere. Ya, ahora. Bien, entonces, y dice que en una iglesia sana, en ese aspecto, ¿verdad? El Señor va añadiendo cada día los que han de ser. Está un poco traviesa hoy el tema, pero ya lo he cortado. He quitado el cable, ya no me va a molestar más, ¿vale? No le gustará a alguien de que esté hablando de esto, pero tenemos a favor de quien quiere que estemos hablando de esto. Amén. Entonces, yo puedo ver la diferencia de la iglesia en la que antes estaba y la que estoy ahora. Y no voy a hablar ahora de diferencias doctrinales, que ya os he contado muchas veces que había, sino voy a ver un poco la diferencia en cuanto al estado en el que estaba esa iglesia, ¿no? Yo recuerdo que era una iglesia en la que había mucho conflicto. El conflicto entre hermanos era constante y no era una iglesia muy grande, pero siempre había en contacto de ofensas, ¿no? Y cosas de estas siempre era constante, ¿no? Y
si el Espíritu de Dios era el mismo en uno y en el otro. Claro, a lo mejor en uno el Espíritu estaba y en el otro no, y entonces ahí estaba la contienda, no lo sé. Pero había siempre un estado de contienda, ¿verdad? De incomodidad y siempre teníamos que estar que si pidiendo perdón, que era bíblico, y que si no pides perdón. O era el típico, ¿no? Aquello de que cuando le ibas a pasar la comunión a las personas, decías, no, no, no la puedo tomar porque hoy no estoy en una posición de poderla tomar. Algo estaba, estaría algún pecado, o a lo mejor estaba malo con alguien, ¿no? Por otro lado, sí veía que había un interés, había obra social, había evangelismos, pero no era muy eficaz. Claro, uno decía, bueno, pues es que es del Señor el que tiene que ser eficaz, pero la verdad es que no era muy eficaz, ¿no? La obra social tenía mucho trabajo, daba mucho alimento a muchas familias y había mucha cola cuando eso y sobre todo gente musulmana y tal, pero a la larga no veía un fruto de decir, oye, pues las personas que están viniendo y recibiendo ese alimento, pues se están uniendo a la iglesia. No lo veía en ese sentido. Y los evangelismos eran claramente un esfuerzo de la iglesia por hablar y de hablar a todo el mundo de una forma a nivel como un cañón de artillería que ataca y dispara a ver si en el aire va a pegar y le pega, ¿verdad?, a un avión en la oscuridad que no lo ve. Entonces, yo veía todo eso, pero lo que más veía es que no había ese amor, ¿verdad? No lo estoy diciendo a los demás, yo lo decía en mí. Yo quería, yo entendía que tenía que haber amor. Hombre, en el círculo en el que me rodeaba de la iglesia, de los que... Sí, pero yo veía mucha gente y todos los domingos cuando iba, y eso que yo era un líder, que tenía que... porque llevaba desde el principio ahí en esa iglesia, pero yo no veía amor. Y eso a mí me molestaba mucho, porque, claro, me forzaba, me sentía sentir pecador y me forzaba a que quería que ese amor surgiera de mí. Y yo no entendía por qué no surgía. Y es que en realidad el amor no puede surgir si no, si no viene de Dios. Si viene de ti, pues lo que puede surgir puede ser hipocresía, pero a la larga es complicado. Ahora, en la nueva iglesia veo cosas diferentes, ¿no? En la que estoy ahora. No todo el mundo ama. Veo que hay muchas personas muy necesitadas de amor. Sí veo, ¿no? Pero sí siento que la misericordia de Dios produce aún en la distancia, porque es muy difícil. Yo no tengo una iglesia física. Mi iglesia es por internet. Donde yo estoy, no. La mayoría están a 250 kilómetros, que de vez en cuando subo y estoy con ellos, y el resto están repartidos en toda España, ¿no? Algunos hasta se conectan desde Irlanda y personas que están en otros países. Es complicado, por internet tener esa coironía o esa amistad. ¿Cómo le dices a una persona, oye, vamos a tomarnos un café virtual? Es distinto, ¿verdad? No puede ser. Por eso Dios está llamándome a una coironía o a una reunión, no solo con esas personas que está bien, que están ahí, que en un momento dado, sino que igual que yo las animo y os animo a que cada uno tenemos que tener nuestra propia comunión, nuestra propia congregación. ¿Cuánto es una congregación? 2. A partir de 2. Cuando dice, si 2 o más, yo estoy en medio. 2 o más. Quiere decir que si tú te juntas con otra persona para considerar que estás en iglesia, ya lo estás siendo iglesia, porque es una comunión, un conjunto de personas, y 2 ya podrían ser. Entonces, la meta, y a lo que os reto, a los que no tengáis iglesia, porque no hay iglesia, o porque lo que creéis no es las iglesias que tenéis alrededor, que puede pasar, como me pasa a mí. Yo tengo iglesias a
a 30 kilómetros de donde yo estoy, pero yo no puedo ir a esa iglesia porque les molesto. Claramente yo tendría que estar constantemente corrigiéndolos, como corrijo a las personas que suben aquí que no están llevando un evangelio correcto, una buena hermenéutica en la palabra, ¿no? Entonces yo no puedo. Ahora, a la misma que yo estoy animando, yo también me estoy animando. Claro, yo tengo a mi familia, ¿verdad? Tengo a mi hijo, a mi mujer o a mis hijos, tengo... Pero es necesario. ¿Cómo? No me está llamando. Pero bueno, me puede, perdonar, me puede llamar porque estoy en otra línea. Entonces, es necesario. Y ahí, en ese estado, Dios se va, Jesús, el Espíritu Santo, se va a manifestar. Ahora, para los que sí tenéis iglesia, para que sí estáis participando de una iglesia y por alguna circunstancia, pues estáis ahora aquí en el Light. Hoy martes, el miércoles hay menos gente siempre, pero la gente que estamos, digamos que somos más, no hay tantos que no nos conozcamos, ¿verdad? ¿Se parece nuestra iglesia a la iglesia de Hechos? ¿Qué diferencias vemos, no? Digamos que hoy podríamos trabajar un poco en que no soy católico, soy cristiano, no soy católico. Si entiendes como la iglesia católica romana, ¿vale? No. No estoy diciendo diferencias en cuanto a lo que estaba pasando, porque por supuesto es un contexto histórico totalmente distinto. Las personas que estaban en esta iglesia eran personas que conocían a Dios. Eran personas que habían pasado del judaizante, de la doctrina judía, ¿verdad?, al cristianismo. Es lo que estamos viendo en esta primera. Luego vamos a ver más adelante iglesias gentiles, ¿verdad?, que se van a parecer más a nosotros. Pero aquí el carácter es que eran personas que además dice que los que subieron a Pentecostés eran personas que eran sensibles, ¿verdad? Personas que querían cumplir la ley, pero que claramente necesitaban el día de expiración, porque efectivamente nadie puede cumplir la ley, pero querían seguir a Dios y no entendían por qué no podían ser salvos si en su corazón había un interés de poder seguir a Dios. Y claro, se equivocaban y era imposible, porque nadie es posible por su propia cuenta mantener ese estado. Pero de repente le dijeron, eso no es un estorbo, porque ahora el Mesías ha venido para liberarte de eso. Ahora ya no se trata de la ley, ahora se trata de creer en Jesucristo, y entonces, con la misma pasión que tú tienes por Dios, teniendo en cuenta de que ahora eres limpio. Es como haber salido del día de expiración constantemente y ya no tener que volver a... ¿Verdad? Porque ese día de expiración fue una vez y para siempre Jesucristo. Entonces hay una diferencia muy grande que tenemos que tener en el contexto histórico de esta iglesia. Entonces digo, no vamos a ver, claro, porque que la gente vendiera sus casas, que la cosa estaba complicada. Nosotros no tenemos complicación, aunque se está complicando, ¿eh? Y no sé hasta qué punto llegará un momento en el que tengamos que hacer eso, ¿no? De lo que tenemos dar a los que no tienen, porque vemos que no los fuera de la comunidad. Aquí están hablando de los que estaban en la comunidad. Aquí estaban hablando de la iglesia. Tú ves a un hermanito tuyo de tu iglesia que no tiene de comer, ¿verdad que ese no se queda sin comer? Aunque tengas que darle tu plato, tú le vas a dar de comer. Y eso es algo que sale por naturaleza, por el Espíritu Santo, por el amor en la comunidad. Aquí no nos está diciendo que vendamos nuestras casas para dárselo a los que están ahí en el mundo. No, está hablando de una coironía, de una unión, de trabajar unos con otros
sobrevivir. Y en aquella época la cosa estaba complicada porque estaban bajo el dominio de los romanos y los romanos eran muy severos. Y no mucho después vino un emperador, el Tito, que madre mía, quiso fundir totalmente todo el judaísmo, quiso fundir todo culto y también se quería llevar por delante a los cristianos, a todo lo que eso, para que tuvieran, porque una de las cosas que tenemos que sabemos es que los que conquistan no te conquistan solo para económicamente, no, te conquistan también para que todas sus creencias y con ella la religión te sometas a ellas. Entonces, ¿qué creían los romanos? Pues traían todo un legado, ¿verdad? De dioses griegos, de mucho cuidado, ¿verdad? Tenían un legado ahí de una pagano y de idolatría, de mucho cuidado. Ellos mismos se consideraban, ¿verdad? Dioses a veces, ¿no? Los propios emperadores romanos. Y ellos dijeron, no, mira, esto de que tengáis vuestros dioses, no. Os tenéis que someter también a esto y hubo una persecución grandísima. Hasta tal punto de que entendieron de que no iban a poder. Ellos intentaron con todos los medios, de las formas más violentas, para acabar, ¿no? Como no pudieron, pues dijeron, mira, si no puedes, eso es una estrategia de guerra, únete a ellos. Y estratégicamente el enemigo dijo, mira, si seguimos así esto se va a expandir tanto, no, vamos a hacer algo para que esto pare, por lo menos para que pare, y luego ya veremos cómo continuamos. Y ahí es cuando, ¡pum!, se convirtió de que el cristianismo era la religión y tuvieron que transformar. Claro, no fue algo fácil, porque Afrodita no podía quedarse sin su... No, es que Afrodita, y entonces le pusieron el nombre de otro y los santos y cambiaron, y ahí el follón y todo el mejunje que hubo con la religión católica, que no tiene nada que ver con la que hay ahora, que tampoco vamos a hablar de eso, pero que tampoco tienen que ver, ¿no? Los que estamos ahora, igual que muchas veces la conquista de Sudamérica se la culpan a España, lo que hicieron. Yo no tengo la culpa de lo que hicieron esos españoles, ¿verdad? Pero muchas veces todavía nos siguen culpando. "Ah, es que los españoles". Digo, yo mira, yo no hice nada de verdad. Fueron otros, ¿no? Yo no me puedes a mí acusar de algo que yo no hice, ¿no? Entonces no vamos a hablar tampoco de eso. ¿Qué se parece o qué diferencia se parece nuestra iglesia a la de derechos o qué cosas podemos ver, ¿no? Que están trayendo un matiz, que están perjudicando o no, o si se parece que es lo que está beneficiando, ¿no? Yo veo cosas, vamos a ver cosas que benefician, ¿no? Es una comunidad. Todos participamos de una idea. Es la iglesia de Cristo. Independientemente, aunque haya doctrinas, ¿verdad?, que estorban, y estorban mucho, ¿eh? Estorban mucho porque no es lo mismo uno sentirse limpio que sentirse todo el día sucio. No es lo mismo. Entonces, si tú tienes una iglesia en donde te están diciendo, wow, gracias a Cristo somos limpios y ahora Dios trabaja con nosotros y podemos acercarnos a Dios por esa justicia que Cristo... Es muy distinto a una iglesia que te estén todo el día machacando y diciendo, ay, ¿qué tienes que hacer? Porque eres un pecador, porque estás sucio, arrepiéntete, ven a la iglesia y ofrece tus diezmos para que Dios abra tus... ¿Eh? Es muy distinto, ¿vale? Y hablo de los diezmos porque mucho que veo que no se parece en nada a la iglesia de Hechos es que la economía se lleva muy al mundo, no es tanto como aunque se quiere asimilar a los apóstoles. Tú trae aquí todo que lo manejamos nosotros. Y sí, parte de lo que llevamos
la comunidad, ¿no? Hay que pagar el local, hay que todo esto. Pero, y lo digo no por vuestra iglesia, yo lo digo por la que yo conocía, ¿no? Mm, Veo que la administración, claro que a mí no me compete. Yo llevo mi diezmo y que hagan ellos lo que quieran. Lo que lo hagan mal va a ser la palabra les juzga, ¿no? Pero es incómodo, ¿no? Es incómodo ver que hay una serie de personas que en la iglesia no les falta absolutamente nada y hay un montón de personas que les falta y por eso hay algunas personas que dicen que el diezmo es para los necesitados. Y yo digo, pues en realidad es así. El diezmo es para los necesitados. Y aunque quieren sacar de contexto de que los, los pastores son levitas y que ellos viven de esto, no, mira, es Dios, no es la iglesia. Es Dios quien mantiene a los... Es Dios quien mantiene a los pastores. Es Dios quien mantiene a los que se... Y sí, y me parece muy bien de que la gente que cree en Dios se dedique en Dios y no tengan que estar trabajando para otros, ¿no? Porque están trabajando para que realmente el que les ha llamado va a trabajar. Y me parece bien que tengan esa fe y esa confianza y que Dios les provea. Pero les provee Dios. ¿Qué quieres decir? ¿Que no tienen que coger de la iglesia? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la iglesia no tiene que ser su provisión, porque entonces es un negocio. Es un negocio. No, su provisión tiene que ser una fuente que venga de Dios, no una fuente que venga de pedir diezmos. No es eso. Bueno, hay mucho que hablar y no vamos a entrar en juicio ni vamos a entrar en... Simplemente estamos ahí un poco dándole vueltas a esa pregunta, ¿verdad? ¿Se parece nuestra iglesia a la de Hechos? Y tampoco es una pregunta que yo haya traído hoy para que digas, ay, mi iglesia no es una iglesia como la de Hechos. No, porque no se trata de ver la viga, ¿no? La paja del ojo contrario, sino ver nuestra viga, ¿verdad? Que tenemos en nuestro ojo. No se trata en lo que otros tienen que hacer, sino lo que Dios está diciendo que tengo que hacer. Y si estás en esa iglesia es porque Dios ha permitido que estés en esa iglesia. Entonces, tu corazón en un momento dado, a través de esta pregunta o de muchas otras, te va a hacer que te muevas. Bueno, si estás en una iglesia muy pocha, no, porque está muy contento. Hay un libro de C.S. Lewis, el de los libros de Narnia, ¿vale? O de la película de Narnia, o que él escribió los libros, C.S. Lewis. Es un libro que trata sobre las cartas del sobrino del diablo al diablo. Aquí le puede interesar, es muy interesante. Este C.S. Lewis era increíble, ¿no? Era súper sabio a la hora de poder asimilar cosas para mostrarnos cómo funciona el mundo espiritual, ¿no? Y entonces se trata de que el sobrino del diablo, un diablito, pues le escribía al diablo, pues un poco con lo que hacía, cómo lo hacía, los impedimentos, las cosas para que el diablo le enseñara, ¿no? En realidad estaba pidiendo consejo al diablo para que le enseñara. Entonces, una de las ocasiones dice que le escribe y dice, ¡ay! Uno de los que estoy llevando, uno de los que tenía él llevando, ¿no? Se me ha metido en la iglesia. Y entonces el diablo le dijo, bueno, no te preocupes, que se haya ido a la iglesia, preocúpate a ver qué iglesia es la que se ha ido, porque hay muchas iglesias que están mejor ahí que fuera de las iglesias, ¿no? Que puedan ser captadas por iglesias que realmente sí te van a ser estorbo, ¿no? Entonces, hay veces que la iglesia es... También hay por ahí otra frase que dicen que de cada vez que se abre una iglesia, el diablo abre una capilla, ¿no? Dentro de la iglesia. Bueno, pues hay veces que las iglesias son positivas, ¿no? Porque trabajan más el hombre, la naturaleza del hombre,
el bienestar del hombre. Yo no puedo soportar ahora, hoy en día, ¿no? Después de haber visto el Evangelio verdadero y haber visto la Escritura, escuchar a la gente hablar de, por ejemplo, los que hablan de los, ay, ¿cómo se llama el Evangelio este de eh, de, de la prosperidad, ¿no? Es horrible. Es un evangelio en el que te incitan claramente a que todo lo que desees lo tienes que conseguir. Y a través de Dios, porque Dios es, y es de esa forma van a ver que tú eres de Dios, ¿no? Y claro, el pastor que está predicando eso tiene que vivir muy bien y tener muchas riquezas y para eso necesita que las personas que están en esa iglesia den mucho, porque cuanto más dan, más van a recibir. Son terribles, son verdaderamente terribles. Entonces, pero hay mucha sustancia dentro de todas las iglesias de la prosperidad, porque se trata mal versículos como eso pide y recibirás, ¿no? Puedes pedir lo que quieras, todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará y te marcan como que puedes pedir lo que quieras, ¿no? Y te llevan muchas veces a que los deseos de tu corazón que están en contra del Espíritu, estés empeñado en que Dios te los cumpla y no te dirigen a un estado en el que te muestren, ¿no? De que tú eres un siervo de Dios y que es muy distinto. En el capítulo que tenemos hoy en los talleres que realizamos en el Ministerio Somos la Luz los domingos, estamos tratando el Evangelio de Juan y nos toca Juan 13. Y en Juan 13 es cuando Jesús lava los pies a los discípulos, ¿no? A los apóstoles, ¿no? Mostrándoles, dice, vosotros ahora no entendéis esto, pero luego lo entenderéis. Y cuando después de haber hecho esto, ¿no? Hay mucho que aprender en eso, pero después de eso dice, ¿habéis entendido? Pues si yo, que soy vuestro maestro y vuestro Señor, os he lavado los pies, más vosotros tenéis que hacerlo. Entonces, a mí me habla, ¿no? De que seguir a Dios, seguir el Evangelio de Dios, el ser siervo de Dios, es un evangelio no de yo tener, sino de servir, ¿no? Y de ver qué le falta al que está cerca de mí. Y bueno, y a lo mejor Dios o las posibilidades o el mundo me ha dado la posibilidad de tener, pues Dios está proveyéndome para que sea una fuente de provisión para otros, ¿no? Y ahí es donde, más que quiero tener o quiero, ¿no? Complicado. ¿Qué parece nuestra iglesia? ¿Qué se parece nuestra iglesia a la de hecho? Y no es para que juzguemos, es para que meditemos y de qué forma el Señor hoy, a mí, a ti, puede hablarnos para que en el sitio donde estemos no se trata de decir, ¡ay, qué iglesia más mala en la que estoy! No, se trata en de ti. No mires tu iglesia, porque tu iglesia está formada de personas como tú. Y lo que Dios quiere y lo que el Espíritu Santo quiere es transformar lo que esté a tu alrededor. Y la forma de transformar lo que está a tu alrededor es a través de tu transformación. Y tu transformación no viene con un esfuerzo tuyo, viene con una permisibilidad de que Dios te transforme. Y para que Dios te pueda transformar, vaya laberinto, tienes que reconocer en dónde estás. Tienes que ver tu viga. Tienes que ver tu posición. A lo mejor te puedes identificar con el fariseo, ¿verdad? Que te crees una persona que es muy así, muy que no pecas o que pecas muy poco o que apenas peca o por lo menos en tu iglesia tienes un carácter de santidad, ¿no? Y tienes un servicio, eres líder del ministerio y la gente está fijando de ti y cuando hay que orar eres tú el que te mandan orar o quizás piensas que tú estás por encima de todos los demás y cuando los ves a los demás los ves inferiores, pecadores, poco siervos de Dios.
cuidado. No, 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 tú no tienes que ver a los demás. Tú tienes que verte a ti. Ah, ¿por qué yo? Mira las bienaventuranzas. Manténlas siempre en tu cabeza. Bienaventurado el pobre de espíritu. No no el espiritual, el pobre de espíritu. El que necesita, el que entiende que necesita de Dios, no que lo tiene ya todo y que Él es, que tiene más de espíritu que otro. No, necesitas entender que bienaventurado el que llora, no el que yo tengo mucha fe y yo tengo mucha confianza en Dios. No, bienaventurado el sensible, que puede entender que no se trata de ti, sino se trata también de las necesidades de los demás. Bienaventurados los que parecen persecución, bienaventurados los de limpio corazón. Tú no puedes limpiarte el corazón por tu propia cuenta, eso es imposible. El único que te limpia el corazón es creer que Cristo ha limpiado tu corazón. Y que tu posición en donde estás no es por lo que tú haces ni eres, simplemente es por lo que Cristo ha hecho. Y eso te tiene que hacer una persona humilde. Trabajando para la reunión del viernes, ¿verdad? ¿Sabéis que los viernes no hacemos algo más así, como más, y estamos trabajando el tema de los carismáticos y trabajando el tema de la reunión del viernes, estoy preparando, la primera parte va a tratar sobre la profecía y los profetas. Profetas o falsos profetas, o mentirosos o estafadores, más o menos, ¿no? Entonces, es muy curioso, ¿verdad? Porque el profeta es más bien altanero, considera que tiene el don, Dios le ha dado el don para poder escucharlo y poder expresar. Cuidado, cuidado, porque vamos a aprenderlo el viernes a los que estéis. El canon está cerrado. Claro, en la época en la que vemos en Hechos, que vamos a ver, estaba abierto. Dios estaba creando el canon y necesitaba expresar lo que él tenía que expresar para que hoy llegara. Hoy no necesitamos palabras extras de profetas. El profeta, y según el don que pone en el Nuevo Testamento, es aquel que predica, expresando lo que la palabra de Dios dice. No lo que cree que viene de la cabeza. Entonces, en sí, el profeta es una persona que es bastante poco humilde, ¿verdad? Y lo vimos en el chico que subió ayer, no sé si está hoy por aquí, pero soy profeta, como diciendo, cuidado, porque soy profeta como si tuviera esa etiqueta, esa medalla o ese... No, tú lo que tienes te lo ha dado Dios y es para el servicio de la comunidad. Uno es profeta, el otro es pastor, el otro es servicio, el otro es todo. Tenemos algo que Dios ha dado para que conjuntamente esto se mantiene. Pero, ¿es superior el pastor al profeta? ¿Es superior el profeta al de servicios? ¿Es superior el de servicio al que hace...? No, en realidad todos somos un cuerpo. ¿Quién es el que realmente hace todo eso? Cristo. Entonces, tú no te tienes que considerar de que Dios te ha dado eso porque tú te lo valgas. Es una responsabilidad. Dios te la ha dado para que puedas ministrarlo, para ser útil. Y tu favor, digamos, y como se glorifica a Dios, es como siervo inútil soy, lo que Dios quiere que haga, hago. Y gloria a Dios que me quiere usar y que me utiliza y que ha dado todo esto que tengo para que pueda hacerlo. ¿Me lo ha dado? No, me lo ha prestado, porque vemos en la Biblia que no nos lo da, ¿eh? Es algo que lo da para que la administremos. Todo, no hay nada que sea tuyo, ni aun tu cuerpo. ¿Crees que tu cuerpo es tuyo? No, tú tienes que cuidar tu cuerpo porque tu cuerpo le pertenece a Dios. Tú, lo que ganas, tú no es tuyo. ¿Qué es eso que voy a darle el diezmo? El diezmo le pertenece a Dios. No, a Dios le pertenece todo. Lo único que Él te lo da para que lo administres, porque en este mundo necesitas dinero para poder vivir, pero no el 10% es de Dios. Y no quiere decir que le tengas que dar todo a la iglesia, porque eso no es un buen administrador, si luego no vas a poder ser proveedor para tu casa. Pero no consideres que te corresponde a Cristo. ¿Sabes por qué?
Porque tú cuando aceptas a Jesucristo y te saca de la esclavitud del pecado, te conviertes en siervo. Es en la Biblia, antiguamente, digo antiguamente, aunque ahora siga habiendo esclavos, pero es una forma distinta, ¿verdad? Ahora todas las personas que van a trabajar 8 horas son esclavos de los que le pagan. No para que son esclavos temporales de 8 horas y algunos de más horas, ¿no? Entonces digo ahora, antiguamente no, antiguamente había una sección de trabajo que era esclavo continuo. Pertenecías a un hombre, trabajabas con ese hombre y entonces pues te daba alimento, te daba casa, te daba todo, le pertenecías a ese hombre, porque ese tipo de trabajo todavía sigue habiendo. Y lo veo en muchos de los emigrantes que han venido a España, que se meten en casas a servir a las personas y no tienen ni un día de permiso. Son esclavos, aunque no los queramos llamar esclavos, ¿verdad? Entonces, somos esclavos de Jesucristo como esos esclavos. Y en aquella época dice que hay una norma que a los 7 años, esos esclavos los tenían que dejar en libertad. Podían marcharse. ¿Mm? Claro, eso en América, cuando los negritos y todo eso se lo soltaron a la torera, ¿no? Yo te estoy hablando de en la época bíblica y con el pueblo de hebreo, ¿verdad? Porque tenían esclavos egipcios. Entonces dice, a los 7 años tenían que dejarlo libre, ¿verdad? Entonces, ahora, si, tengo aquí 2 moscas pesas, si a los 7 años ese esclavo no quiere marcharse, porque está a gusto, porque le has tratado bien, porque te ama, porque se encuentra bien, ve que puede seguir viviendo, tiene su familia y está contigo, está colaborando con tu trabajo, con el campo, con lo que estás haciendo y está a gusto porque te ama y, bueno, te ama o está. Dice que si quería quedarse, el amo, el señor, el del esclavo, tenía que colocarle la oreja en la puerta de la casa y hacerle un corte para que la sangre quedara Era como la prueba, ¿verdad? Porque ya no podía marcharse, ya se quedaba con él para siempre. Cuando aceptas a Jesucristo, estás colocando la oreja en el póster. Estás diciendo, yo deseo por amor. Yo no quiero pertenecer al esclavo, ser esclavo del pecado. Yo quiero pertenecer a Dios. Yo quiero ser siervo por amor. Nadie te obliga. Por eso la mujer que he hablado hoy en mi casa, ella no quería. Bueno, no hay ningún problema. Todavía tienes tiempo, no sé el tiempo que tendrás, pero si no te da tiempo en el tiempo en el que estás y te encuentras cara a cara con Cristo, con Dios, y te dice, no me aceptaste, no se te ocurra decir, ¿cuándo? Me dijiste que, porque hoy ha sido el día. Se ha marchado impresionada, pero yo no sé si eso servirá para que ella tome una decisión o que más adelante, ¿no? Porque decía, mira, si tú no quieres, porque tú te crees que eres muy buena. No, yo que voy a creerme que soy muy buena. Decía, bueno, porque te crees que todavía puedes vivir la vida, porque aunque tienes problemas y te gustaría que esos problemas no se estuvieran, todavía crees que puedes vivir por tu propia cuenta y por eso no vienes a Cristo. Y esto es lo que pasa porque hubiera sido muy fácil haberla hecho hoy que hiciera una oración y que se hubiera convertido en una falsa cristiana. Y si hubiera una iglesia aquí, que viniera de vez en cuando a la iglesia, sobre todo cuando se contara triste, hubiera sido muy fácil. Yo sé los problemas de esa mujer. Y yo le hubiera dicho, hoy mira, si hoy aceptas a Jesucristo, Él te va a ayudar y te va a dar un hombre, porque le ha dejado el marido, ¿no? Te va a dar un hombre y vas a encontrar porque Dios puede con todo. Tú lo que tienes que hacer es confiar en Dios, porque Dios está llamando a tu puerta para guiarte y darte lo que necesitas. Mira, haz conmigo esta oración. Hubiera sido facilísimo. Esa mujer hubiera hecho la oración y ya, ¡gloria a Dios! Hoy estás libre de todo pecado, ya no tienes ninguna esa. Y no es cierto. Eso no es cierto. No hay ningún compromiso, no hay ningún arrepentimiento. Lo único que hay es, Dios me va a hacer que consiga lo que necesito.
Muchos entran a la iglesia así. Y cuando se dan cuenta de que hay que tener un compromiso, ¿verdad? Que no se trata de que tengamos un Dios de bolsillo. Dicen, ah, me han engañado. A mí me dijeron que no tengo que hacer nada. Y no es que no tengas que hacer nada. Es que tienes que entregar tu vida a Cristo. Quizás es más difícil lo que te estoy diciendo que todas esas obras que nos reclaman los que creen que hay que hacer obras para ser cristianos. Quizás sea más difícil el entender que pertenezco a Cristo, que mi vida es de Cristo y que Él puede hacer conmigo lo que quiera, sabiendo de que Él es un Dios bueno y que todo lo que va a hacer es para su bien y para el Evangelio y que va a venir bien también. Pero a lo mejor en esta vida, ¿verdad? No va a ser lo que yo quería, pero va a ser lo que Él quiere para vida eterna. Porque a Pablo no le fue muy bien. A Pedro no le fue muy bien. A todos los que colgaron como antorchas y los echaron a los leones no les fue muy bien. ¿Eso significa de que el Evangelio no es correcto? No. Significa que estamos hablando de algo mucho más profundo. ¿Tú estás en el Evangelio por este mundo o estás en el Evangelio por la vida eterna? ¿Tú estás en el Evangelio en este mundo porque has entendido que realmente no puedes vivir esta vida si no es con Dios? ¿O porque quieres que Dios siga apoyando lo que tú quieres vivir en esta vida? Y lo sé, porque durante mucho tiempo he vivido ese Evangelio. Durante mucho tiempo he vivido esa fe. Ay, tengo un Dios que, ay, a veces me equivoco y he hecho mal y Dios me ha, no digo castigado, pero Dios es un propósito y sigo ahí enfocado en mis deseos y en lo que yo quiero hacer. Y muchas veces están ocultos, ¿no? Yo decía, yo quiero un buen negocio para que me dé bastante dinero para poder irme por el mundo a evangelizar sin que me falte nada. Claro, nunca tenía el negocio, siempre estaba envuelto en negocios y en trabajo y trabajando con un negocio. Yo perdí. Ahora estoy disfrutando mucho con mi nieta. Tiene 2 añitos. Pero yo perdí toda la infancia de mis hijos. Y no es que esté arrepentido, ya no puedo hacer nada. Pero dije, ¿cómo me engañó Satanás? Trabajaba y lo único que hacía era trabajar para... Y claro, yo creía que estaba haciendo todo eso por mi familia, para... Me estaba robando totalmente el tiempo para estar con mis hijos, con mi mujer, por los negocios del mundo. Hay mucha mentira. Satanás es muy mentiroso. Y si tú te sientes esclavo, es porque eres esclavo. Porque tú te tienes que sentir libre. Ah, ¿qué hago? ¿Dejo el trabajo? No sé, lo que diga Dios. No soy yo quien para poder decirte lo que tienes que hacer. Y no esperes que Dios te diga nada aquí. Cuidado. Dios te lo va a decir todo con la palabra. Dios te lo va a decir todo. Ah, pero en la palabra no me puede decir que deje el trabajo. No, pero en la palabra te va a decir que confíes en Él, que esperes en Él. Y Él, si quiere que cambies de trabajo o deje de trabajo, no te preocupes porque te van a echar. Porque Él va a producir todo. ¿Tú crees que José, el que se hizo segundo después de Faraón, tenía un plan para llegar a eso? ¿Qué plan? Ay, voy a negarme a hacer algo con esta mujer para que me metan en la cárcel, para que en la cárcel seguro que van a meter al panadero y al copero que le voy a revelar el sueño y con el tiempo, después de 2 años, que se olviden de mí, pero Faraón va a tener un sueño, yo se lo voy a decir y entonces se lo voy a revelar y de esa forma va a confiar Faraón en mí y yo me voy a convertir en el segundo. No, Dios, Dios hacía todo. Ahora sí vemos en José una actitud. En todos los sitios en donde estaba, su actitud era positiva. Sabía que estaba con Dios.
José estaba marcado por Dios, por el Espíritu Santo, era sellado. Y no importa. Ahora, eso no quiere decir que él no tuviera problemas, ¿verdad? Él tenía un problema muy serio en el corazón. Tenía un resentimiento tremendo con sus hermanos. Él no olvidó que todos sus problemas eran por culpa de los hermanos. Y estaba ahí hasta que no, y aún le iba muy bien, ¿verdad? Porque él iba avanzando según Dios lo iba haciendo. Aunque le iba muy bien, él seguía teniendo eso en el corazón, porque él maquinó. A lo mejor no está puesto en la Biblia, pero tienes que pensar por qué el segundo de Faraón estaba recibiendo a los que venían de fuera a dar el grano. No le correspondía, porque sabía que sus hermanos iban a pasar por ahí. Ni hay hasta de aquí se van a enterar. Y en realidad no sabía cómo iba a hacer el plan, porque no lo hacía, y ahora que venga el otro, y ahora que lo hacía y tal. ¿Hasta qué? Hasta que Dios ya le dijo, tus hermanos te entregaron a los egipcios, porque fue en plan mío. ¿Cómo? Sí, fue plan mío. ¿Cómo? Y ahí lloró, y lloró, y lloró. ¿Por qué? Porque se liberó de esa carga que tenía en el corazón, esa opresión. Todo lo que me ha pasado es por culpa de mis hermanos. Mira, José, de verdad, mira, he hecho lo que he querido contigo. Te he llevado donde tienes que llevar para que salves a tus hermanos. Pero tus hermanos lo que hicieron, sí, lo hicieron ellos, por su maldad. Yo utilicé su maldad, por supuesto. Pero yo tenía un plan. Ah, no, no era por ellos. No, fui yo. Oh, como Jesús, ¿verdad? ¡Ay, los romanos, los judíos lo mataron! No, era un plan de Dios para que tú y yo hoy estuviéramos salvos. No, no le digas qué mal los romanos, no. Tienes que decirle gracias, maldad de los romanos. Gracias, maldad de los judíos, de los israelitas. Amén. Entonces, no vamos a criticar nuestra iglesia. Hombre, hay que afirmar. Si tu iglesia está llevando una doctrina falsa, tú tienes que decir, mi iglesia está llevando una doctrina falsa. Dios me ha puesto en una iglesia que predican falsamente. Pero Dios me ha puesto en un live que me están enseñando cosas distintas. No sé qué propósito tiene. No sé Dios lo que querrá, pero gloria a Dios. Que en su plan yo estoy en un sitio donde necesitan escuchar la verdad. Entonces, no se trata de lo que hagan los demás. Se trata de lo que hago yo. Si tú eres de lo que estás enseñando doctrinas falsas, entonces sí, te digo, mira, colócate una piedra de molino al cuello y échate al mar, porque es mejor que hagas eso que estar haciendo tropezar a pequeñitos. ¿Mm? Y si no, pues bueno, aquí te espero para que podamos hablar y ver cuál es tu hermenéutica, cómo lees la palabra, qué fundamentos tienes, por qué se diferencia lo que tú dices de lo que yo digo. Y no puede haber dos verdades. O están las dos equivocadas, o una de las dos está equivocada. ¿Te interesa saber si está equivocada tu idea o...? Porque a mí sí me interesa. Y por eso lucho todos los días. Y por eso me acerco a la palabra todos los días. Y cada día soy más meticuloso, ¿no? Y me di cuenta, digo, uy, otra vez he metido la pata. Porque la palabra es la palabra. Inamovible. Ni una coma, ni una tilde te puedes comer, ni quitar, ni poner. No puedes ser liviano, no puedes hacer... ¡Ay! Ahora vamos a imaginar que está diciendo esto y está bien porque en otro lado... Cuidado. ¿Se parece nuestra iglesia a la de Hechos? ¿En qué no se parece? ¿Y en qué podemos contribuir para que empiece a parecerse? Bueno, ¿hay alguien que quiera subir? Las 7 menos 5, menos 10. 30